Gula, glotón. La propia palabra suena maravillosamente excesiva, ¿verdad? Glotón. Significa tragar y engullir. Creo que cada vez hacen los platos más pequeños. Los primeros cristianos definieron la gula como un acto desmedido y egoísta de consumo excesivo e insaciable. Y para los líderes religiosos medievales como Tomás de Aquino, se definía como comer demasiado, demasiado rápido o con demasiadas ansias. Comer en exceso no solo era un pecado porque otros pasaban hambre, sino porque la comida era cuestión de elección y solo aquellos sin la suficiente fuerza moral elegían el pecaminoso camino de la complacencia. En el mundo natural, a lo largo de eones de evolución, el deseo de comer ha sido un instinto primario necesario. ¿Cómo sobrevivir sin comer? ¿Cuándo el acto de comer para sobrevivir se convierte en el vicio de comer en exceso? ¿Hay una explicación evolutiva para la complacencia excesiva? Los 7 pecados capitales: lujuria, codicia, gula, ira, orgullo, envidia y pereza. ¿Es el azote de la humanidad o están enraizados en la evolución? ¿Qué alimenta este apetito insaciable? Pretendo explorar los rincones más tenebrosos de nuestra mente. Cada uno de nosotros tiene un alter ego, un lado oscuro, y ahondar en el comportamiento primario de los animales para descubrir si el pecado es el fondo de la depravación humana, el sabor de la fruta prohibida, o un imperativo biológico. Controlamos nuestros actos, ¿verdad? Los 7 pecados animales. Gula. Consideramos la gula un pecado, pero para algunas especies comer en exceso es vital para la supervivencia. Si no supiésemos dónde ni cuándo encontraríamos nuestra próxima comida, también nosotros comeríamos en exceso, ¿verdad? Y sin embargo tenemos límites. Nuestro instinto nos dice que evitemos la comida podrida e infectada, pero hay una criatura que vuela para hacerse con aquello que nuestro estómago rechaza. Les presentamos al buitre, nuestro contenedor. Carroñeros presentes a lo largo y ancho del planeta, los buitres son la gula personificada. Viven a base de una dieta que nuestro alter ego goloso ni siquiera se molestaría en considerar. Se alimentan casi de restos, raramente frescos, a menudo podridos. Una de las características principales de los buitres como grupo es que muy raramente cazan su propia comida. A veces lo hacen, pero el principal elemento característico de este grupo es su consumo de animales muertos, presas de otros animales o incluso que han fallecido de enfermedad. Ya sean animales enfermos, podridos o incluso un montón de huesos, no hay prácticamente nada que un buitre no comería. Es una dieta que enfermaría de gravedad a la mayoría de los animales, o que incluso los mataría. Pero para los buitres, parece que el único riesgo está en comer demasiados de sus platos repugnantes. Los buitres en ocasiones pueden llegar a comer más de lo que es bueno para ellos. A veces pueden llegar a comer tanto que son incapaces de huir con la urgencia necesaria, y la consecuencia es que pueden perder la vida. Un buitre que come tanto como para no poder despegar y volar es en realidad un ejemplo de gula, porque se vuelve vulnerable a los depredadores, dado que no puede huir adecuadamente. Comer tanta comida podrida como para no poder volar parece una estrategia de supervivencia arriesgada. De modo que tal vez no sea una sorpresa que al padre de la biología evolutiva, el mismísimo Darwin, el comportamiento de los buitres le revolviese un poco el estómago. A Darwin no le gustaban demasiado los buitres. Dijo del buitre gallipavo que era un ave asquerosa. Y si vemos a un grupo de buitres alimentándose, comprendemos por qué. Estos carroñeros carnívoros se abalanzan sobre las presas y comen toda la carne que pueden, lo más rápido que pueden. Los buitres entierran sus cabezas en el cadáver y los salpican todo de sangre y tripas putrefactas. Los buitres a veces devoran hasta un 20% de su propio peso corporal en una sola comida.
Pero Darwin continuó observándolos y descubrió que su comportamiento a la hora de alimentarse es un producto increíble de la evolución. El buitre puede parecer glotón, pero es uno de los carroñeros más habilidosos que existen. Comer un cadáver podrido de dentro a fuera puede parecer un riesgo para la salud, pero los buitres han desarrollado una serie de adaptaciones que les ayudan a hacerlo. Si vas a meter la cabeza dentro de un cadáver que puede estar completamente podrido, lo deseable no es tener un montón de plumas que son muy difíciles de limpiar. Por lo tanto, han perdido las plumas, tienen la cabeza y el cuello desnudos, lo que les permite trabajar de manera más eficiente. Pero al engullir de esta manera, no pueden evitar pisotear sangre y tripas, lo que hace imprescindible un sistema de limpieza de patas muy interesante. Una de las adaptaciones que muestran los buitres es la capacidad para utilizar sus propios residuos, es decir, el ácido úrico, que es un componente importante de la orina, para matar las bacterias que hayan podido contraer al caminar entre carne podrida. De modo que lo que hacen es orinar sobre sus propias patas, como sistema de limpieza y como antiséptico, por así decirlo, para limpiar patógenos potenciales y no enfermar. De igual manera, si tienes que detectar animales muertos que pueda haber en el suelo, sería muy útil poder planear para gastar las mínimas energías, mientras desde las alturas observas el suelo, para detectar si hay alguna oportunidad de alimentarse. Aunque su habilidad para limpiar cadáveres es impresionante, todavía queda la cuestión de cómo digieren esta carne rancia sin que les provoque una enfermedad grave o la muerte. Tal vez la adaptación evolutiva más importante del buitre se ha producido en su estómago. Si vas a comer cosas que pueden estar llenas de toxinas, por ejemplo, botulismo y otras bacterias, necesitas disponer de capacidades digestivas que te protejan de ello y de una estructura ácida, especialmente fuerte en el estómago, para que de esta manera el consumo sea seguro. Los humanos tenemos mucha menor tolerancia al consumo de comida podrida que los buitres. Y como consecuencia de ello, la mayoría hemos sufrido una intoxicación alimenticia al menos una vez en nuestra vida. Un comportamiento desagradable que sí compartimos con los buitres es el vómito. Aunque es sabido que los romanos vomitaban en los banquetes para poder seguir llenándose el estómago, en la mayoría de ocasiones es una adaptación conductual para librarse de la comida tóxica o en mal estado. Pero los glotones buitres utilizan el vómito de una manera mucho más táctica. En caso de peligro, si los buitres se encuentran en una situación en la que han comido demasiado, son capaces, por ejemplo, de vomitar, de expulsar la comida extra que han tomado, para volar de una forma más eficiente y tal vez para distraer al depredador en potencia, por ejemplo, haciéndole accesible comida en la que el depredador pueda estar interesado. Aunque muy desagradables, los buitres no son pecadores. Sus adaptaciones inteligentes les permiten alimentarse de comida que ningún otro animal tocaría y con una competencia relativamente baja. No solo eso, sino que su comportamiento beneficia a un ecosistema amplio. Son el equipo de limpieza de la naturaleza. En circunstancias normales, cualquier animal muerto que quede a la intemperie, en especial en climas cálidos, se pudrirá. Las bacterias podrían diseminarse y en muchos casos llegar a las aguas de la región. Y lo que hacen los buitres es digerir todos esos cadáveres y eliminarlos del ecosistema. De modo que desempeñan un papel importantísimo para mantener sanos a los demás organismos. Lejos de ser glotones repugnantes, los buitres son un eslabón crucial en la compleja maquinaria de la naturaleza. Al comerse la comida podrida que ningún otro animal se comerá, eliminan fuentes de infección del entorno. Gracias a sus jugos estomacales extremadamente ácidos, hasta 100 veces más ácidos que los nuestros, son capaces de neutralizar enfermedades letales como la rabia y el ántrax sin enfermar. Enfermedades que serían fatales para la mayoría de los animales, humanos incluidos.
Pero los buitres puede que hayan desempeñado otro papel crucial en nuestra propia historia. Hay una teoría que me gusta, según la cual sin los buitres y sus rivales los humanos hoy tal vez no existirían. Nuestros antepasados tuvieron que competir directamente con leones, hienas y buitres por trozos de carroña. Estos animales rivales podrían habernos obligado a evolucionar para convertirnos en mejores cazadores y tal vez nos impulsaron a desarrollar armas y un lenguaje para comunicarnos de manera eficaz en las cacerías. Pero sin la competencia de los buitres puede que ahora mismo no fuésemos, bueno, nosotros. Y ser nosotros significa que podemos decidir cuándo dejar de comer, ¿verdad? O tal vez no seamos tan diferentes de algunos de nuestros parientes animales. Comer en exceso es algo extremadamente habitual en el reino animal. Tanto si se trata de aprovechar al máximo las escasas oportunidades de comer, como de acumular kilos de reserva para resistir los duros meses de invierno. ¿Cuándo comer para sobrevivir se convierte en el vicio de comer en exceso? ¿Hay una explicación evolutiva para los excesos? Parece que la respuesta es sí. Una de las historias de éxito evolutivo más sorprendentes ha llevado la gula hasta un extremo macabro. Literalmente devorarse a uno mismo. Les presentamos a la rana argentina de boca ancha. Si hablamos de gula, yo las he visto de pequeño en Argentina. He visto a los denominados escuerzos, esta variedad de rana, con un pájaro del tamaño de un gorrión atascado, medio comido, medio tragado, incluso algún mirlo, y ser incapaz de tragarlo o echarlo, y finalmente morir por esta causa. El herpetólogo Marco Sia sabe más que casi nadie sobre este anfibio insaciable y sus parientes. La rana cornuda argentina es una rana grande, gorda, con una reputación horrible. Se meterá todo lo que pueda en la boca con la esperanza de tragarlo. A veces incluso animales tan grandes como ella. Esto le ha hecho ganarse el apodo de rana Pac-Man y fama de glotona. La rana de boca ancha recibe su nombre del enorme orificio que ocupa buena parte de su cara. El acceso a la comida es enormemente impredecible en la pampa de Sudamérica, de modo que vale la pena ser lo más abierto posible en temas alimenticios. Y su enorme boca evolucionó exactamente por ese motivo. Le permite comer prácticamente todo aquello que se encuentra. Como la mayoría de las ranas, come insectos. Pero con una boca tan grande, puede comer peces, ratones, reptiles e incluso otras ranas. Las ranas cornudas argentinas tienen fama de voraces a la hora de alimentarse. Se esconden en el bosque, bajo el lecho de hojas, y esperan a que se les acerque algo. Cualquier animal, grande o pequeño, dentro de lo razonable que pase ante la rana, será capturado. Puede ser cualquiera, desde invertebrados grandes a lagartos, pasando por otras ranas, incluso de su propia especie, a serpientes y pequeños mamíferos. Todos pueden convertirse en la presa de esta enorme, gorda rana de boca ancha. Agarrará a su presa y se la meterá en la boca. La sujetará con unas protuberancias orientadas hacia atrás que tienen la mandíbula. Y si hay suerte, desde el punto de vista de la rana, se la tragará. La rana Pac-Man puede que tenga uno de los apetitos más extremos del reino animal, pero no es la única de su especie que demuestra un comportamiento glotón. Una pariente lejana de la rana de boca ancha, la rana toro africana, es más grande incluso y tan voraz como la Pac-Man. Cuando la abrasadora estación seca llega a África, las ranas toro desaparecen bajo tierra. Su piel es muy sensible y no soportan la falta de humedad. Pero con la llegada de las primeras gotas de lluvia, reaparecen y lo hacen hambrientas.
Pasar meses bajo tierra sin comer puede que no parezca propio de un glotón, pero es un rasgo evolutivo que ayuda a las ranas a sobrevivir en épocas de escasez. Se denomina estivación, un estado de letargo similar a la hibernación, y es una adaptación diseñada para ayudarles a sobrevivir en condiciones medioambientales adversas, como calor y sequía. Cuando regresan los buenos tiempos, ni siquiera tienen que salir a buscar comida. En lugar de arriesgarse a un enfrentamiento con los depredadores, la rana toro africana y la rana cornuda argentina han desarrollado una táctica más relajada: esperar que la comida venga a ellas. La naturaleza sedentaria de la rana cornuda argentina implica que nunca llama la atención. Se oculta bajo el lecho de hojas y, ayudada por una piel casi de camuflaje, puede evitar ser detectada por depredadores y presas. Este modo de vida es bastante inactivo, pero resulta, porque conserva energías. Y estas ranas utilizan todos los nutrientes para convertirse en ranas más grandes, capaces de cobrar presas mayores. Para la rana Pac-Man, el tamaño importa. Ser más grande implica que puede atacar a una variedad más amplia de presas. Y el tamaño también le ayuda durante los periodos de latencia. Pero este estilo de vida, cuanto más grande mejor, también tiene un precio. La mayor pega de los hábitos alimenticios de la rana Pac-Man es que a veces muerden más de lo que pueden comer. Intentan tragar algo que simplemente es demasiado grande y mueren ahogadas en el intento. Comer tanto como para morir ahogado es una desgracia, pero no un pecado. Para la rana Pac-Man, los atracones de comida les ayudan a sobrevivir en periodos de escasez, en los que resulta difícil encontrar comida. Una adaptación inteligente, aunque arriesgada, para aprovechar al máximo los recursos limitados. Yo no lo llamaría pecaminoso. Estos animales cometen errores de cálculo, y son errores porque normalmente su prestación es extremadamente eficiente. El tipo de presas que comen y que tragan les permiten llevar una muy buena vida, pero en ocasiones son de gatillo tan rápido, saltan con tanta facilidad, que saltarán a un palo si se lo ponemos delante. Y la consecuencia es que pueden errar el tiro y acabar sufriendo daños. Nuestro alter ego glotón tal vez nunca llegaría tan lejos como para matarse por comer, pero a la hora de alimentarnos sí que compartimos algunas semejanzas con la insaciable rana Pac-Man. Al igual que sucede con esta rana, nuestro apetito está a merced de nuestra química cerebral e incluso de las mismas sustancias químicas. Una de las más importantes es la dopamina, conocida habitualmente como la hormona de la recompensa o la felicidad. Tanto en los seres humanos como en la rana Pac-Man, la dopamina fluye cuando comemos. Es lo que nos genera el placer de comer, pero hay una diferencia crucial que nos distingue de nuestra pariente anfibia. Bruce Hood es profesor de psicología del desarrollo, que comprende las relaciones complejas que existen entre nuestro cerebro y la forma en que nos comportamos. En el cerebro de la rana hay células receptoras de dopamina que se activan cuando come, pero la diferencia entre la rana y el ser humano es que nosotros tenemos un centro complejo, un sistema de circuitos que incluye la dopamina. Y cuando comemos, los centros del placer se activan, la dopamina fluye. Pero nosotros tenemos un mecanismo interno que se desconecta. Por eso, cuando estamos saciados, podemos parar de comer. Desgraciadamente para la rana Pac-Man, ella no. Por lo tanto, deberíamos poder parar de comer cuando estamos llenos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Tenemos un alter ego glotón que acecha en nuestro subconsciente, listo para salir a la superficie y guiarnos hacia el pecado? ¿O simplemente somos esclavos de las presiones sociales? La comida ha desempeñado un papel social importante para los seres humanos, y en ocasiones eso entra en contradicción con lo que ocurre en el interior de nuestros cerebros. Ser gordo, tener exceso de peso, ha sido un símbolo de estatus durante buena parte de la historia de la humanidad. Sugería riqueza y alto nivel de vida, y era además un indicador de fertilidad. Las mujeres naturalmente comían más y engordaban antes de dar el pecho. Pero hoy, en la sociedad occidental, algunos equiparan gula con debilidad moral, con incapacidad para decir no.
que sería responsable en parte del hecho de que la obesidad prácticamente se haya cuadriplicado en el Reino Unido en los últimos 25 años. Hacemos equilibrios entre las señales químicas de nuestro cerebro y la presión de adaptarnos. La rana argentina de boca ancha, la Pac-Man, es culpable de comer demasiado rápido, con demasiadas ansias. Pero ¿por qué no para? Al igual que la Pac-Man, nuestros antepasados cazadores-recolectores también se enfrentaron a la abundancia y a las hambrunas. Las presas grandes, como los mamuts, les proporcionaban más comida de la que podían comer. Pero podían parar gracias a que los circuitos de su cerebro les indicaban cuándo habían comido suficiente. Entonces, ¿por qué, aunque contamos con un interruptor de apagado incorporado, seguimos comiendo? Tal vez podamos aprender algo de un animal que se lanza a banquetes tan épicos que deja tras de sí un paisaje desolado y se condena a sí mismo al hacerlo. Y el viento de Oriente trajo a las langostas. Cubrieron toda la faz de la tierra, de modo que ésta quedó oscurecida. Y se comieron todas las hierbas y todas las frutas de los árboles, y no quedó nada verde. ¿Qué mejor animal para representar el pecado de la gula que la insaciable langosta? Los enjambres apocalípticos no son solo un problema bíblico. Las plagas de langostas han sido recurrentes a lo largo de la historia, la última en 2013, en Madagascar. Un fenómeno al que no se encontró explicación durante mucho tiempo. Nadie sabía de dónde venían. Las langostas aparecían de improviso y lo devoraban todo a su paso. Pero entonces, en los años 20, los científicos hicieron un descubrimiento extraordinario que reveló al culpable de estas misteriosas plagas: el saltamontes. ¿Qué podemos aprender de cómo comemos nosotros a partir de un enjambre de saltamontes bíblicos? Max Barclay es director de colecciones de insectos del Museo de Historia Natural de Londres. Estudia estas criaturitas glotonas y el enorme impacto que puede tener su comportamiento voraz. Cada langosta consume aproximadamente su peso en materia vegetal cada 24 horas, de modo que si tenemos centenares de millones de insectos que caen sobre nuestro sistema agrícola y cada uno de ellos consume su peso corporal, es la ruina para toda una civilización. Un enjambre de langostas es un ejemplo de gula a escala épica. Y su aterradora reputación se acrecienta por el hecho de que parecen surgir de la nada. Es un truco posible gracias a la doble vida de la langosta. Nace siendo un saltamontes verde, rechoncho, y después se convierte en una langosta esbelta de un tono marrón amarillento. No es de extrañar que durante siglos el ser humano haya pensado que son dos especies diferentes. La langosta ha sido descrita por algunos investigadores como el saltamontes que crece y se une a una pandilla, y esos saltamontes, que pueden crear plagas, son lo que la gente conoce como langostas. Los enjambres de langostas, que a menudo se reproducen dentro del propio grupo, cubren enormes zonas de terreno. Hay constancia de enjambres que han cubierto 500.000 de kilómetros cuadrados. Algunos de estos enjambres cuentan con más de 20 millones de individuos. ¿Por qué lo hacen? El detonante que causa la plaga se activa cuando la población de saltamontes es excesiva para los recursos de comida disponibles. En lugar de rendirse o morir, cambian. Bajo ciertas condiciones, la población crece y crece, cuando hay una gran cantidad de comida disponible para estos insectos. Si después las reservas de comida disminuyen, los insectos se congregan en las zonas en las que todavía queda comida. Y a medida que se congregan en islas de comida cada vez más pequeñas, establecen un contacto entre sí cada vez mayor. Al igual que ocurre con los humanos, la superpoblación y la escasez de comida provocan estrés en las langostas. Pero las langostas responden a su problema de una forma muy diferente.
Cuando una langosta entra en contacto con otra langosta, lo hace gracias a unos sensores en las patas traseras que detectan la presencia de otro miembro de su especie. Y esos sensores producen una sustancia química llamada serotonina. Si esto ocurre varias veces por minuto durante un periodo de 4 o 5 horas, se produce un punto crítico de serotonina, que es el punto de inflexión. Y la langosta pasa de la que se conoce como fase solitaria, que es el saltamontes inocuo, a la fase gregaria o de plaga. Con sus cuerpos a rebosar de serotonina, el inocuo saltamontes se transforma en la glotona langosta. En cuestión de horas, el Dr. Jekyll se convierte en Mr. Hyde. Cuando está en fase solitaria, es verde, para camuflarse con la vegetación verde que lo rodea. Tiene una especie de joroba, es relativamente lento y vuela para escapar de los depredadores. En la fase gregaria es más esbelto, más ligero, más aerodinámico. No es verde, tiene un tono marrón amarillento y es considerablemente más móvil y vuela considerablemente mejor. Más delgada, aerodinámica y preparada para volar. La langosta transformada ocupa los cielos en una escala prácticamente inimaginable. Un ejército enorme de insectos voraces resuelto a consumir cualquier tipo de vegetación con la que se encuentre. El efecto en la agricultura y en los sistemas agrícolas es absolutamente increíble. Y no es de extrañar que cuando esto les ocurrió a los antiguos egipcios en los tiempos bíblicos fuese interpretado como la ira de Dios. Por supuesto, las langostas no son glotonas y no cometen un pecado. Entonces, ¿por qué favorece la evolución un cambio tan drástico de saltamontes tranquilo a langosta voraz cuando corren malos tiempos? Presumiblemente, la estrategia del enjambre ha evolucionado como respuesta a la presencia de demasiados individuos para los recursos disponibles. Normalmente lo provoca una excesiva concentración en un entorno cuya conclusión final sería el agotamiento de la comida y la muerte de la mayoría de los individuos. Se convierten entonces en una langosta gregaria migratoria y se vuelven mucho más móviles. Así van a otros lugares donde presuntamente hay comida suficiente y donde presuntamente hay humedad suficiente, donde pueden poner sus huevos, donde pueden depositar las semillas de la siguiente generación, mientras que el entorno del que han salido presuntamente se ha vuelto contra ellos. Y esa es la razón que ha provocado esta respuesta. Puede que sea extrema, pero en términos evolutivos esta estrategia funciona. Tener flexibilidad para cambiar, para desplazarse y buscar comida garantiza la supervivencia de la población de saltamontes. Y esa es también una estrategia que nosotros usamos. Las migraciones masivas se han asociado durante mucho tiempo con periodos de escasez de comida. La hambruna de la patata irlandesa empujó a miles de personas a abandonar Irlanda en busca de una vida en otro lugar. Pero para la langosta, la migración solo es una parte de la historia, porque también hay un vuelco final macabro. Cuando no queda materia vegetal por devorar, pasan de herbívoras a carnívoras, de comedores de plantas a caníbales, y empiezan a comerse las unas a las otras. No debería sorprendernos demasiado que un animal herbívoro recurra a comer carne cuando se dan condiciones de hambruna. Y debemos recordar que los enjambres que forman las langostas son respuesta directa a una presión medioambiental extrema, de modo que momentos desesperados exigen medidas desesperadas. Los enjambres de langostas son ciclos de bonanza y depresión de una alimentación extrema. De atracones, por así decirlo. Cuando la comida se acaba, la mayoría mueren de hambre. Unas pocas pondrán huevos que sobrevivirán hasta la próxima plaga. La serotonina da comienzo a una transformación Jekyll y Hyde en los saltamontes que convierte a los insectos comedores de hierba en langostas caníbales. Lo que nosotros consideramos el pecado de la gula para ellas es un mecanismo de supervivencia esencial. La serotonina también ejerce su impacto en nuestro apetito y en nuestra conducta alimenticia, solo que de manera diferente. ¿Recuerdan a Augustus Gloop de Charlie y la fábrica de chocolate?
Está rodeado de dulces, pero el pequeño glotón intenta coger lo único que supuestamente no debe tocar, el río de chocolate. ¿Su precio? Ser absorbido por el tubo por donde asciende el chocolate y desaparecer. ¿Podría ofrecernos la serotonina una explicación evolutiva de por qué comemos tanto? La serotonina influye en nuestro sueño y estado de ánimo e influye en la regulación del apetito. Y el 90% de este neurotransmisor se encuentra en el intestino. La activación del receptor de la serotonina influye también en la producción de dopamina, que nos ofrece la recompensa del placer a través de la comida. Silvana Perretta es profesora de cirugía especializada en salud digestiva y obesidad. La dopamina es la sustancia química que producimos cuando olemos comida y nos impulsa a comer. La serotonina es la sustancia química de la saciedad, lo que hace que dejemos de comer. Este equilibrio químico regula nuestro apetito, nos dice cuándo tenemos hambre y también cuándo parar. Para nuestros antepasados, el placer que producía la comida era una adaptación útil que nos impulsaba a buscar algo que podía ser un recurso limitado y a aprovecharlo al máximo. Cuando ingerimos alimentos muy calóricos, cuando comemos alimentos con alto contenido en azúcar, el cerebro los percibe como una droga. De modo que en el pasado, cuando empezamos a consumir alimentos con azúcar, se activaban los centros de placer del cerebro, se liberaban endorfinas y dopamina que nos hacían sentir bien, nos daban una recompensa y nos impulsaban a buscar más. Es el mecanismo aproximado que nos impulsa a buscar comidas muy calóricas. Hoy nuestro apetito sigue bajo la influencia de la dopamina y la serotonina. Pero mientras que nuestra fisiología no ha cambiado significativamente desde los albores de la historia, el tipo de comida que ingerimos y su disponibilidad sí. Y esto ha tenido una enorme influencia en el equilibrio de serotonina y dopamina. Si la relación entre dopamina y serotonina es sana, no nos convertiremos en obesos. Si esta relación se corrompe por algún motivo, fundamentalmente por la calidad de la comida que comemos, o probablemente por una predisposición genética, tenemos muchísimas probabilidades de convertirnos en obesos. Desgraciadamente, con la comida que consumimos ahora, el equilibrio entre dopamina y serotonina ha desaparecido completamente. De modo que tomamos comida muy procesada, alimentos con un nivel de carbohidratos muy alto. Así que nuestro plato explica claramente por qué este equilibrio ha desaparecido completamente. El apetito humano está influenciado por sustancias químicas cerebrales como la serotonina y la dopamina. Y esto no nos hace muy diferentes del saltamontes que está prácticamente a merced de la química de su sistema nervioso central. Cuando los niveles de serotonina alcanzan su pico, su cuerpo se transforma y la langosta glotona se lanza sobre el mundo, con consecuencias devastadoras. Con nuestros excesos glotones nos enfrentamos a una dura batalla con nuestra química cerebral. Una batalla que no siempre ganamos. Hoy no comemos solo para sobrevivir. Existen presiones psicológicas y sociales complejas que condicionan nuestras decisiones. Pero al final, ¿la decisión no es nuestra? El libre albedrío es lo que nos distingue como humanos después de todo. Controlamos nuestros actos. ¿O no? Gula. Sabemos que es mala para nosotros, pero a veces no podemos controlarnos. ¿Estamos programados para comer en exceso como la rana Pac-Man y la langosta? ¿O en nuestro caso se trata de algo diferente? Solo en el Reino Unido el 24% de la población tiene sobrepeso evidente. En los Estados Unidos hay casi 87 millones de personas etiquetadas como obesas y China es actualmente el segundo país más pesado de la Tierra, con más de un cuarto de su población con sobrepeso. ¿Por qué aumenta la obesidad? ¿Está pasando algo en nuestro plato o se están produciendo cambios en nuestro cerebro? La respuesta podría ofrecérnosla uno de nuestros parientes más cercanos. En el Centro Nacional de Investigación con Primates Yerkes en Atlanta, Georgia, Mark Wilson estudia el impacto de los factores sociales sobre el consumo de comida basura en macacos rhesus. Creemos que ocurre lo mismo tanto en personas estresadas como en monos estresados, y es que buscan estos alimentos para automedicarse, para, al menos temporalmente, sentirse mejor. En los humanos el estrés se ha considerado habitualmente un desencadenante de la obesidad. Y tanto para los humanos como para los macacos rhesus, una de las principales fuentes de estrés es su posición o estatus social.
Pero ¿puede provocar realmente nuestro estatus social, nuestro lugar en la jerarquía, un comportamiento glotón? La estructura social de los macacos rhesus es tal que viven en grupos grandes, de diferentes tamaños, y existe una jerarquía dominante, que define la organización social de los macacos rhesus. Y esta jerarquía consiste en un conjunto de reglas según las cuales viven los animales, para que no se den el caos ni la anarquía dentro del grupo. Los macacos rhesus dominantes se comportan de manera agresiva con los miembros subordinados del grupo, lo que refuerza la jerarquía. Es una forma de acoso que provoca que las hembras subordinadas se estresen. Los niveles de la hormona del estrés se disparan. Son hormonas como el cortisol, implicadas en la obesidad de primates y humanos. Las cosas se pusieron interesantes cuando Mark alimentó a las hembras de macacos rhesus, tanto dominantes como subordinadas estresadas, con una dieta rica en azúcar y grasas. La dieta hipercalórica es una dieta alta en grasas y azúcar. El 40% de las calorías procede de la grasa. Podemos compararla con la dieta prudente que comen habitualmente los monos, que solo tiene un 12%. Si se les permitía elegir, todos los monos preferían la dieta alta en grasas y calorías a la dieta sana. La gran diferencia estaba en que los monos dominantes regulaban las calorías que ingerían y no ingerían más que cuando consumían una dieta sana. Sin embargo, los hábitos alimenticios de los monos subordinados cambiaron completamente. Con su dieta alta en grasas y en azúcar, pasaron a ingerir significativamente más calorías cada día. Y el estrés les hacía comer mucha más comida basura para sentirse mejor. Cuando se les retiró la comida rica en azúcar y grasa, los monos dominantes siguieron ingiriendo el mismo número de calorías que habían consumido siempre, ya fuese en una dieta rica o normal. Pero los monos subordinados no regresaron a una ingesta de calorías normal más baja, sino que siguieron comiendo más de la cantidad habitual. Algo había cambiado. A estos monos no les importa su imagen, de modo que lo que estamos viendo es una respuesta biológica pura en lo que se refiere a la regulación del apetito. Y en estas condiciones de alimentación, una vez abandonada la dieta hipercalórica, sigue costándole muchísimo limitar su ingesta de calorías. Algo había afectado a la relación entre el consumo de comida de los monos y la liberación de la sustancia química de la felicidad, la dopamina. Su sistema de recompensa se había distorsionado y buscaban la subida de dopamina repetida que obtenían comiendo. En otras palabras, los monos subordinados no podían evitar comer demasiado con la dieta hipercalórica. ¿Pero ocurre lo mismo en los humanos? Después de todo, la tentación está a la vuelta de cada esquina. Estamos en un infierno culinario. Las tiendas y locales de comida rápida están llenos de grasas, sales, de todo aquello que nos da placer. Es una comida demasiado excesiva, demasiado rápida, demasiado ansiosa. Lo que los cristianos medievales consideraban un pecado, los científicos conductistas actuales lo ven como un resultado predecible del estrés. Nos vemos obligados a aguantar, lo que altera nuestro cerebro y nuestros hábitos alimenticios. ¿Es el estrés el factor que provoca la aparición de nuestro alter ego glotón? ¿El que nos hace servirnos esa tercera porción de tarta de chocolate que en realidad no necesitamos? ¿O estamos programados para comer comida procesada porque la subida de dopamina que nos provoca nos hace sentir bien? La gula está enraizada en la evolución humana. Los humanos y todos los animales siempre hemos tenido propensión a buscar comidas hipercalóricas. Las comidas con mucho azúcar y mucha grasa siempre nos han gustado. Nos gusta el dulce y las comidas grasas. Esto resultó muy útil en nuestro pasado evolutivo. Si nos encontrábamos algo hipercalórico, nos convenía excedernos, comérnoslo todo aunque no tuviésemos hambre. Lo que era beneficioso para nuestros antepasados ahora se ha convertido en un problema, porque para la mayoría de las personas el acceso a alimentos altos en grasas y en calorías es casi ilimitado. Yo creo que es una situación completamente nueva, porque hoy en día prácticamente no hay límite al número de calorías que podemos comer. Y eso puede acarrearnos graves problemas, en especial con respecto a la dieta y el ejercicio. Porque sabemos que ahora es posible comer en exceso y no moverse prácticamente nada.
Algo que no había ocurrido nunca, ni siquiera en nuestro pasado más reciente, y mucho menos en nuestro pasado evolutivo. Con un acceso constante a los alimentos hipercalóricos, no es de extrañar que cada vez seamos más gordos. Pero este tipo de comida no solo afecta a nuestros cuerpos, también afecta a nuestros cerebros. Simplemente comer comida basura engancha. Consumimos esta comida porque nos hace sentir felices, porque la serotonina también regula el estado de ánimo. No nos decantamos por esta comida porque tengamos hambre, sino porque esta comida, nuestro cerebro la asocia con el placer. Y por eso engordamos. Y este mecanismo se denomina condicionamiento. Nuestros cerebros han sido reprogramados para que comamos por placer y no por hambre. Y es muy difícil librarse de algo así. Por eso creo que este equilibrio se ha perdido en la población obesa. Sabemos también que el estrés induce a comer y que la serotonina también regula nuestro nivel de estrés. De modo que si sumamos 2 más 2, tenemos una explicación clara de por qué este mecanismo se ha perdido completamente. Para saber qué ocurre en nuestros cerebros, Mark Wilson escanea los cerebros de varios macacos rhesus subordinados estresados para ver qué impulsa su gula. Utilizamos la tomografía PET para observar el cerebro de estos animales y compararlo con el de animales dominantes, para comprobar si en efecto ser un animal subordinado compromete tus sistemas de recompensa. Utilizamos también resonancias magnéticas funcionales para determinar las conexiones del cerebro, porque tenemos indicios preliminares que indican que las zonas del cerebro que regulan la toma de decisiones y las conexiones con los sistemas de recompensa están comprometidas de alguna manera con los monos subordinados. Creemos que al menos una parte de la epidemia de obesidad de la cultura occidental se debe a esta alimentación estresada. Es una ingesta emocional, es una manera de automedicarse, de aliviar el estrés ingiriendo dietas altas en calorías. Porque sabemos que algunos de los nutrientes que hay en esas dietas hipercalóricas afectan al sistema de recompensa. Al final del día siguen estresados y tienen que buscar más estimulación de recompensa. Es algo similar a lo que experimentan día sí y día también las personas adictas a los estimulantes psíquicos, como la cocaína. Nosotros sentimos los mismos cambios, las mismas adaptaciones en el cerebro que subyacen en un comportamiento adictivo a la cocaína en las personas y monos subordinados adictos a los alimentos hipocalóricos. En la batalla para comprender la adicción a las drogas, científicos de Connecticut han demostrado que en las condiciones de un laboratorio, las ratas pueden volverse tan adictas a las galletas como a la cocaína. Incluso están involucrados los mismos patrones cerebrales. Para nosotros, tanto si se trata de drogas como de comida, lo que comienza como algo gratificante puede convertirse en algo difícil de parar. Comer más allá de la necesidad de satisfacer el hambre puede ser un mecanismo para sobrellevar problemas que a la larga genere más estrés y nos pase factura, tanto física como psicológicamente. Y sin embargo, a pesar de comprender esta relación, muchos de nosotros seguimos comiendo demasiado. Quizás nuestra gula es algo que tenemos programado, un atavismo de nuestro pasado evolutivo. Nuestra rivalidad con los carroñeros, como el buitre, puede que convirtiese a nuestros antepasados en cazadores más habilidosos y selectivos, pero nunca hemos perdido nuestra tendencia innata a caer en el exceso si se presenta la oportunidad. Los glotones de la tierra, la rana Pac-Man, la langosta, el macaco rhesus. Su apetito voraz es una estrategia de adaptación para sobrevivir. La gula puede que saque lo peor que llevamos dentro, y la iglesia primitiva la persiguió, pero este pecado podría haber ayudado a nuestros antepasados a aprender a cazar, a hablar, a sobrevivir.